Bases para el diagnóstico, pues están la negatividad de RH materna y la presencia de anticuerpos en la prueba indirecta de CUM, el producto previo con enfermedad hemolítica neonatal, entonces por eso es importante averiguar antecedentes si la mamá ya tuvo un hijo con este tipo de alteración, y después del nacimiento los datos postnatales de la sangre del cordón fetal, positividad de RH y anemia menor de 10 miligramos. La inmunización ocurre por dos mecanismos: después de transfusión de sangre incompatible y después de una hemorragia fetomaterna entre una madre y un feto incompatible. Las causas de la isoinmunización, eh, pues la principal causa ocurre por respuesta inmune materna, desencadenada ante la presencia del antígeno D cuando la madre es RH negativa y se expone a un episodio de hemorragia fetomaterna. La hemorragia fetomaterna se presenta con más frecuencia en el tercer trimestre de la gestación, antes del parto o durante el mismo. Los antígenos extraños desencadenan la respuesta inmune, dando lugar a una producción inicial de inmunoglobulina, que es la IgM, que por su alto peso molecular no puede vencer la barrera placentaria y posteriormente se produce la formación de inmunoglobulina G. La IgG pasa la barrera placentaria, pero los títulos de inmunoglobulina tardan en aparecer y solo pueden ser detectados después de 5 o 6 semanas de la exposición. Los títulos iniciales de IgG no son lo suficientemente altos para llegar a producir anemia fetal. La exposición repetida al antígeno D en otra gestación causa una rápida proliferación de títulos de IgG que al llegar a la sangre fetal se adhieren a los glóbulos rojos fetales que expresan el antígeno y ocasionan la hemólisis y todo ese daño del que ya hemos hablado. Hay algunos factores predisponentes para presentar hemorragia fetomaterna. La inmunización se presenta, como les he venido diciendo en el transcurso del tema, en mujeres RH negativas en la mayoría de los casos. Cuando esta hemorragia se presenta, pues se desencadena una respuesta inmune en la madre y por la falta de la utilización de la gamma globulina anti-D en el tercer trimestre de la gestación y en el posparto. La posibilidad de que se presente sensibilización materna a los antígenos fetales durante el embarazo es rara, ocurre únicamente en el 1% de los embarazos y cuando ocurre se da principalmente en el tercer trimestre. La mayoría de los casos de sensibilización es secundaria a la hemorragia fetomaterno que se presenta en el momento del parto, en el posparto y se da en una proporción del 10 al 15% de las pacientes. En este caso, pues todo lo que tenga que ver con factores de riesgo, como el aborto, la amniocentesis, la placenta previa, el trauma obstétrico, la cesárea, los gemelos o la muerte fetal, pues pueden ocasionar este tipo de alteración. Por eso es tan importante en el control prenatal identificar a este tipo de mujeres, porque toda mujer que sea RH negativa se le debe determinar los títulos mediante el CUMS indirecto, y eso lo hacemos en la primera cita y a las 28 semanas. Cuando hablamos de que la gestante está inmunizada, cuando presenta un CUMS directo positivo. Por eso, desde el control prenatal es súper importante solicitar el grupo y el RH de ambos, o pues del papá y de la mamá, e investigar todo lo que tenga que ver con los hijos previos, la titulación de anticuerpos, hacer un análisis bien amplio, una recolección de datos bien amplio con respecto
a transfusiones, a los embarazos previos, si en el caso han presentado ictericia, si los recién nacidos han tenido que ser manejados con fototerapia o con exsanguinotransfusión, cuál ha sido la evolución neonatal, si se presentaron óbitos, hidros o transfusiones sin útero. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Mediante la identificación de anticuerpos maternos con el CUMS indirecto, que detecta antieritrocitarios en el suero materno en las embarazadas RH negativos, y el CUMS directo, que detecta los anticuerpos pegados a la membrana de los hematíes fetales. El tratamiento, básicamente el objetivo es disminuir los títulos de anticuerpos maternos, mejorar esa anemia fetal para evitar todo ese tipo de complicaciones de las que hemos hablado y alcanzar la madurez fetal para inducir el parto. Tenemos como primera opción pues el tratamiento materno, lo que les había dicho, disminución de los anticuerpos maternos mediante la utilización de inmunoglobulinas endovenosas o plasmaféresis. Otra opción es el tratamiento de elección para anemia fetal grave, como son la transfusión intrauterina, que se realiza mediante cordocentesis. Se hace transferencia de glóbulos rojos o RH negativos. También tenemos la aplicación de gamma globulina anti-D durante el evento obstétrico, que se coloca 300 microgramos intramuscular. No es un procedimiento invasivo. Y la inmunoglobulina es una solución inyectable que contiene anticuerpos específicos contra el antígeno D del tipo inmunoglobulina IgG. Como profilaxis de la inmunización RH, pues se administra en gestantes RH negativas no sensibilizadas. ¿En qué situaciones lo hacemos? Dentro de las 72 horas siguientes al parto de un feto RH positivo o en un aborto, ya sea espontáneo, inducido, en un embarazo ectópico o en una metrorragia. Se hace también a las 28 semanas de gestación si el padre es RH positivo, a pesar de que también hay opciones de ponerlo a la semana 26 si la mujer ha estado con algún factor de riesgo de presentar hemorragia fetomaterna. Y también durante la primera semana del embarazo con mujeres previamente sensibilizadas o con factores de riesgo. La evaluación de la severidad de la enfermedad se puede hacer mediante la ecografía fetal, pues que permite detectar el crecimiento de órganos o acumulación de líquido en el feto. También mediante una amniocentesis que nos determina la cantidad de bilirrubinas en el líquido amniótico como medida indirecta del grado de hemólisis. La cordocentesis, que es un método de elección para evaluar el grado de anemia fetal, utilidad diagnóstica en el tratamiento transfusional. Y por eso es tan importante para evitar este tipo de complicación o que las consecuencias sean graves, la prevención. Dentro de la prevención está evitar transfusiones sanguíneas, promover conductas que eviten el intercambio de objetos contaminados con sangre, administrar inmunoglobulina anti-D a todas las gestantes embarazadas RH negativas no sensibilizadas con un padre RH positivo. Y todo eso depende de nosotros como enfermeros, hacer una identificación previa en el interrogatorio para poder generar un plan de cuidados efectivo y disminuir complicaciones en la madre y en ese feto.